Noche en nuestra mesa de análisis damos la bienvenida a la doctora Eunice Rendón. Ella es coordinadora de Foro Migrante y experta en migración. También a María Celia Toro, profesora e investigadora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México. También damos la bienvenida a Eric Marqueset. Él es presidente de Democratic Board de la Ciudad de México, y vía Skype le damos la bienvenida a Jimena Suárez. Ella es coordinadora para México de WOLA. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Pues, ¿con quién empezamos, profesora? Con usted. Cuénteme cómo ha visto estos primeros 100 días, que mañana ya se cumplen, de la administración del polémico empresario, magnate y ahora presidente de Estados Unidos. En efecto. Bueno, pues lo primero que tendría que decir es que sobrevivimos so far, ¿no? Ya pasaron 100 días y no hemos ido a la guerra, por ejemplo, ¿no? Todavía. Creo que después de un franco shock que constituyó la llegada de Donald Trump al poder, era lo impensable y sucedió. Pero el primer sorprendido fue él, pero el mundo entero se preocupó, francamente, por este resultado electoral. Diría dos cosas. Uno, en estos 100 días, el presidente Trump no ha logrado buena parte de su programa o de sus promesas de campaña. O sea, ha ido mucho más lento. Él mismo dijo ayer o antier, creí que iba a ser más fácil, o no pensé que iba a ser tan difícil. Y en efecto, Trump no logra ni expulsar a los 2-3 millones de indocumentados, ni construir el muro, por lo que se refiere a México, ni acabar con el Telecán, tampoco reiniciar, por cierto, su renegociación. Llama la atención eso, que después de 10-12 días verdaderamente dramáticos, sobre todo para México, que fue el inicio de esta presidencia, empiezan a bajar las aguas, pero seguimos en ascuas porque no sabemos para dónde va. Sus primeras decisiones, es muy claro que su agenda es una agenda de seguridad, con todos los países del mundo, no nada más con México. Su envío de este portaaviones fabuloso, claro. su ataque a Siria, a Yemen, su llamada a China de que se encargue del problema de Corea del Norte, su amenaza a Rusia que si no arregla con el señor Assad en Siria sobre el uso de armas químicas y cosas por el estilo, pues lo arreglará él. Claro. Y en el caso mexicano, clarísimamente, la cooperación en materia de seguridad, tanto en la frontera como con la frontera sur de México, seguirá como estaba y aún más. Exactamente. Doctora, tú eres especialista en todos los temas relacionados a migración, un tema espinoso en la relación entre ambos países, pero sobre todo un tema que le preocupa mucho a los mexicanos y a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera. Donald Trump, pues hasta ahorita, gracias a Dios, no ha cumplido con sus promesas de deportar a más de 2 millones de mexicanos. Sí, creo que coincido en mucho lo que decía la profesora, la doctora, pero finalmente creo que sí pondré otra cosa sobre la mesa. O sea, sí hay una cosa distinta con Donald Trump, más allá de que haya construido o no el muro, que al final del día eso es lo de menos desde mi perspectiva. Claro que era parte de sus promesas y eso pues significa que no está cumpliendo. Sin embargo, a mí sí me parece que hay un cambio fundamental. Si bien el tema de las deportaciones ya se venía dando desde Obama, ya lo hemos dicho mucho, pues es el presidente que más gente ha deportado. Según datos del INAMI, 3.8 millones de eventos de deportación de 2007 para acá, con las asegúnes de las cifras, según datos de Homeland Security, 3 millones más o menos, pero es algo que ya veníamos viendo. Creo que la gran diferencia yo la pondría en dos temas, el miedo, y el miedo sí genera ciertas dinámicas perversas también en la comunidad, perversas para la misma dinámica social en Estados Unidos. Sí hay un racismo que ya existía, pero que hoy se siente con más derecho de estar ahí en el racismo de a pie, y eso es lo que los migrantes sí viven diariamente. Y no solo eso, sí se han agudizado en los reportes que a nosotros además nos llegan de ellos, los abusos, por ejemplo, de empleadores que dicen, oye, yo te voy a reportar, entonces te pago menos, porque se sienten protegidos por Donald Trump. Exactamente, y porque además hoy juegan con el temor de la gente. Entonces creo que aquí Donald Trump ha sabido conectar muy bien con los miedos de los americanos que han sido sus seguidores, pero por el otro lado también ha generado miedos en la comunidad que hace que pues incluso gente decida venirse de manera voluntaria
voluntaria. Claro. Y en cuanto a las deportaciones, si bien no ha cumplido con su promesa, hay algunas cosas en las que sí hay que poner atención cómo se van a desenvolver, como son los memorándums que se publicaron, qué va a pasar con eso, cómo cada estado lo va a tomar, la posible participación de autoridades estatales en las deportaciones, el que se viole el debido proceso y alguien pueda ser deportado de manera expedita sin pasar por las cortes. Todo eso apenas está por verse. Y la otra cosa que sí yo vería es el tipo de deportados. Se ha dicho mucho y el mismo gobierno mexicano ha repetido, las deportaciones han bajado, ¿no? Sin embargo, hay que ver el tipo de deportaciones, porque no olvidemos que el 85% de los deportados eran aquellos que en el intento de cruzar a Estados Unidos, pues los regresaban. Claro. Y hoy estamos viendo algunos deportados que llevan 40 años en Estados Unidos. Y que ya hicieron toda su familia. Y que es una reinserción mucho más compleja a la hora de regresar acá, que no necesariamente son tampoco delincuentes como lo que él prometía. Entonces creo que nada más hay que ver los casos un poco distintos que se están dando, pues con una... pues con esta visión de prevención y también de tener con el gobierno mexicano pues políticas más anticipadas. Exactamente. Eric, hemos visto también que el presidente Donald Trump pues ha tenido varios reveses en cuanto a sus órdenes ejecutivas. Una de ellas evidentemente fue este veto migratorio para 6 países musulmanes, ya que hablábamos del tema migratorio, pero también otros reveses que ha recibido en estos primeros 100 días de su gobierno. Cuéntanos sobre esto. Yo quisiera hablar de las buenas noticias de la elección de Trump. Okay. Primer punto, los comediantes nunca han tenido tanto material. Y el segundo punto, como lo dices tú, ha tenido que descubrir que ser autoritario no es tan fácil. Ser director general de una empresa privada propia, pues es tener poder absoluto. Ahora tiene una institucionalidad que lo rodea un fastidioso sistema de cortes, ¿no? La Suprema Corte, las cortes federales que han dado un revés a varios de sus executive orders, y también un Congreso de su propio partido, que, otra buena noticia, resulta que está dividido. Entonces no puede ni controlar el partido que realmente ni es suyo, más bien ellos lo adoptaron. Y la buena noticia entonces es que no pudo derrocar el Obamacare, que era una de sus promesas de campaña. Llevan 6 años el partido y él condenándolo, y ahora que tienen la oportunidad de completamente reformarlo, no pudieron porque no se pudieron poner de acuerdo. Ahora lo que dicen, bueno, es que no está tan mal y quizás siempre sí necesitamos a los demócratas para que se pongan, busquemos una solución bipartidista, lo cual no quisieron hacer cuando Obama lo propuso. Es que sí hay buenas noticias. Otra buena noticia es que ha dado a luz toda una resistencia. Hay un movimiento en contra de sus propuestas. Incluso los veíamos en los primeros días cuando pues ya toma las riendas del país. En muchos estados norteamericanos había protestas de mujeres, de migrantes, incluso varios mexicanos y varias personas viviendo en otros países del mundo iban a Estados Unidos a protestar. Y aquí también. Claro. Yo soy representante del Partido Demócrata en esta ciudad. Yo soy un pequeño empresario, participo de forma voluntaria y hemos tenido manifestaciones. Cuando vino el canciller Tillerson a México, nos formamos enfrente de la embajada para entregarle una carta manifestando nuestra inconformidad con la postura de Estados Unidos, con el trato de los inmigrantes, con la amenaza hacia el Telecán. Entonces, sinceramente, yo no había hecho eso antes, nunca había protestado sobre reforma. Entonces, como yo, hay muchos que ahora están tomando esta iniciativa. Y es un fenómeno realmente muy, muy interesante y energetizante y de mucho vigor. Pues ya sabes lo que sienten los maestros, Eric, cuando van y bloquean reforma durante mucho tiempo. Y vía Skype tengo también a Jimena Suárez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Gracias por esta comunicación para el financiero Bloomberg e integrarte a nuestra mesa de análisis sobre los 100 primeros días del gobierno de Donald Trump. Un tema principal que ha dado mucho de qué hablar, pues es sin duda la poca popularidad de este presidente estadounidense durante estos primeros 100 días de gobierno. Hoy leí algunas notas periodísticas donde hoy tiene el 42% de aprobación contra el 63% de su antecesor, Barack Obama. Sí, la verdad es que esta poca popularidad del presidente Trump aquí se vive también en términos del Congreso. Uno de los motivos por los cuales estos 100 días son importantes es por lo que ya han dicho mis colegas, por todo lo que hemos visto que ha pasado, pero también porque el Congreso está por decidir si apoya o no las medidas que propone el presidente Trump, porque al final muchas de las medidas que él propone requieren financiamiento. Entonces, ahora es un momento importante en Washington porque el Congreso no ha llegado a un acuerdo sobre qué sí financiamiento
financiar y qué no de las medidas que está proponiendo. Y en estos días y en la siguiente semana veremos cuál es la postura oficial del Congreso frente a las propuestas del presidente Trump. Como han dicho, pues ya ha habido un revés en varias cortes federales y también varios gobernadores y policías locales se han opuesto a seguir sus propuestas, pero ahora en estos días aquí va a ser muy importante ver si el Congreso aprueba o no el presupuesto que ha pedido. Y para México creo que es importante porque propone un recorte importante a los proyectos de cooperación México y Estados Unidos, que han estado más enfocados en policía, en justicia, en fortalecer el Estado de Derecho en México, y por el contrario se está pidiendo un aumento importante en asistencia militar. Entonces creo que es algo que vale la pena seguir muy de cerca porque podría tener consecuencias en la forma en la que México y Estados Unidos colaboran. Exactamente. Profesora, también quiero preguntarle, hace unos momentos pues ya dábamos la información de que Donald Trump incluso va a proponer a otra hispana dentro de su gabinete. ¿Podría ser que Donald Trump pues ya se dio cuenta de que Estados Unidos es un país multicultural que no puede dejar de lado pues su formación de migrantes de todo el mundo? Y por eso la pone. La verdad es que desconozco la biografía de esta mujer. Me estaba diciendo de la nueva secretaria del Tesoro. ¿De dónde viene, Eric? Pues lo que comentaron es que ella trabajó para George Bush y luego estuvo sector privado y la acaban de sumar al equipo. Pues yo creo que sí, es tratar de construir lazos con el público, con la ciudadanía hispana en Estados Unidos, aunque sorprendentemente nosotros desde Estados Unidos tratábamos de motivar desde México, motivar a hispanos en Estados Unidos de que votaran por Hillary y resulta que el 30% votó por Trump. Entonces, yo me imagino que no está tan rechazado por la comunidad hispana ya, entonces, pero esto fortalece sus lazos con ese sector de la comunidad. Claro, doctora, ¿es una buena señal que incluya a 2 hispanos dentro de su gabinete? Pues yo creo que, o sea, con Trump lo que hemos visto es que no hay una lógica, ¿no? Entonces creo que no hay cosas que hablar desde una lógica normal y pues habrá que ver para qué está haciendo las cosas. Tampoco creo que Trump odie a los latinos ni a los mexicanos, ¿eh? O sea, en la parte personal yo creo que es un tema meramente mediático, es un tema que él sacó sus encuestas y se dio cuenta que esa forma iba a ganar a cierta parte de la población y así es como ha ido rigiendo un poco su comunicación, su Twitter y todas estas cuestiones que hemos visto, pero al final del día creo que lo que le ha generado es cierta popularidad y como ha sido muy impopular también en todo lo demás que ha hecho, incluso en su política exterior, pues ha tenido decisiones también que nadie ha apoyado y siempre recurre o regresa, me parece a mí, al tema de los migrantes mexicanos, que es un tema que ya vio que en alguna parte le funciona. Entonces siempre que pasa algo como pasó con el tema de Siria y las semanas pasadas, curiosamente otra vez sale Kelly y entonces vuelve a hablar de nuevas medidas que se parecen ya a las que habían anunciado hace 2 semanas, ¿no? Antes, para que ahora entonces haya más jueces por si se colapsan las cortes de migración y bueno, este tipo de medidas que van ¿Es un tema comodín para Estados Unidos, para esta administración, el tema de los migrantes? Yo siento que lo han agarrado como un tema que ha sido exitoso en su comunicación, que ha conectado con estos medios que hablábamos y entonces recurren a él cuando les está yendo muy mal en todo lo demás, regresan al tema migrante, más allá de lo que se haga o no, y de que sí tenga cierta pues que sí afecte a la comunidad. Y también el tema, como se mencionó aquí, también, creo que la seguridad es otro tema que sí hay que platicar en estos 100 días y en lo que viene, porque sabemos, la tipo iniciativa Mérida, todas estas cuestiones que hay con México, las prioridades se van a ir hacia lo que Estados Unidos quiere. Entonces, hoy, iniciativa Mérida va a ser perseguir migrantes centroamericanos, iniciativa Mérida se va a tratar de cuidar más las fronteras. De por sí, digo, y en su momento a mí me tocó trabajar en estas cuestiones de negociación con la iniciativa Mérida, era difícil que dieran dinero en lo que nosotros queríamos, ¿no? En temas de prevención social de la violencia fue un logro, en fin. Entonces creo que hoy, ¿cómo se va a dar toda la cooperación que ya se da en el tema de menores no acompañados, de centroamericanos? Vemos cómo mientras en Estados Unidos en los últimos 4 años las deportaciones han disminuido, para México han aumentado. Entonces todo esto son contrapesos que se dan y creo que también son cosas que tenemos que analizar. Claro. Profesor, en materia de seguridad, ¿qué podemos esperar de la administración de Donald Trump? Somos un punto clave tan solo por estar haciendo frontera con este país, con el país más poderoso del mundo. Yo quisiera nada más decir que más allá del personaje, sí hay una animadversión franca y creciente de 15 años para acá, quizá después del 2001 en forma muy, muy clara, una animadversión franca frente a la migración indocumentada, mexicana o no.
y que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? El flanco de vulnerabilidad que abre para nosotros el hecho de que haya ahí más de 5 millones de mexicanos sin papeles. Eso no es un asunto menor y debemos asumirlo así. No es una ocurrencia, no es un asunto electoral, me lo parece a mí, sino un problema de la sociedad norteamericana que nos atañe en forma directísima. Una de las grandes lecciones que nos ha dejado, a mi juicio, la elección de Donald Trump y sus primeros 100 días es la importancia que México tiene para la política interna, o mejor dicho, la forma en la que México se convierte en parte de la política interna en Estados Unidos, ¿no? O sea, fuimos un país que se mencionó como ningún otro en la campaña presidencial, como ningún otro. Como era México, los criminales, los asesinos, les vendemos drogas. O sea, además, francamente humillante, grosero, agresivo con México. El muro, ¿no? Es sorprendente que un país tenga ese papel en otro. Un país relativamente pequeño como puede ser México frente a la gran potencia que es Estados Unidos. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque creo que vamos a seguir siendo parte de la política interna, desafortunadamente, porque preferiríamos que se nos considerara como otro país, francamente. Pero justo la interdependencia, la implicación de estas dos sociedades conduce a esta posición de franca vulnerabilidad para México. Por lo que se refiere a los asuntos de seguridad, la iniciativa Mérida se ha reducido a la 10ª parte de lo que era. De hecho, nunca se renovó. México nunca renueva la iniciativa Mérida. Son los norteamericanos los que siguen llamando y poniendo bajo el rubro de iniciativa Mérida el apoyo que nos dan, que por cierto nunca ha sido financiero. Son, ¿cómo se llama? Tecnología, aparatos, radares, aviones. Dinero franco no era. Y lo que hoy es la iniciativa Mérida es realmente un asunto menor. Y creo que sí hay un cambio en nuestras relaciones de seguridad en la misma dirección, pero en el sentido de que la frontera sur mexicana adquiere una relevancia a los ojos de Estados Unidos que no tenía. No, tenemos, como bien dice Eunice, un buen rato deteniendo centroamericanos con la intención de que no lleguen, pero ahora sí se plantea como todo. Acaba de estar en Tapachula Comando Norte y Comando Sur. Ese no es un asunto menor, ¿no? Para organizar toda la seguridad en esa zona. Quiero decir, sin embargo, pensando en las buenas noticias, que se nos percibe como un problema de seguridad pública y afortunadamente no de seguridad nacional. ¿Me explico? Claro. Va de narcotráfico, de migración indocumentada, de delincuencia organizada, de trata de personas, de tráfico de migrantes y de terrorismo solo, digamos, en el fondo, ¿no? Entonces eso sería bueno, pero sí el problema de la seguridad pública que parece, o que a los ojos de los norteamericanos representan los mexicanos en Estados Unidos y los centroamericanos que cruzan sin papeles, se ha convertido en un asunto de la mayor importancia. Exactamente. Jimena, tú nos estás acompañando vía Skype. Durante todos estos primeros 100 días de la administración de republicano, hemos visto que su discurso pues no ha cambiado. Incluso algunos analistas políticos dicen que parece que Donald Trump pues continúa haciendo campaña, continúa siendo un candidato, no un presidente. Sí, bueno, yo creo que esa es una herramienta a la que el presidente Trump recurre muy seguido cuando se da cuenta que la realidad se impone ante sus propuestas poco viables. Hemos visto que a pesar de que es fácil que él salga a expresar las mismas o a repetir sus mismas promesas de campaña, esto es más común cuando viene el momento de decidir, por ejemplo, el financiamiento para el muro, cuando viene el momento de presentar ante el Congreso sus propuestas y que el Congreso tenga que decidir. Entonces, efectivamente, sigue insistiendo en su retórica de campaña y creo que ese es un recurso al que él acude cuando se da cuenta que la realidad es que, como dicen los compañeros, no es fácil cumplir lo que prometió a sus electores durante la campaña. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Eric? ¿Sí sigue siendo el candidato y no el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Cómo has visto este discurso y qué podemos esperar en los próximos 3 años y varios meses que le quedan todavía como presidente de esta nación? Sí, sigue siendo candidato, todavía menos su discurso ante el Congreso, que parecía ser un poquito presidencial, esto de su manera de comunicarse por medio de los tweets, de todavía tener reuniones para que le echen por así, no ha entendido el cambio.
creo que vimos un poquito lo mismo aquí en México, quizás con Fox, que tampoco siguió siendo candidato, ¿no? No asimilaba que ya era presidente. Y él tampoco. Y yo creo que podemos esperar más de lo mismo y quizás los que están alrededor de él traten de moderarlo, pero él todavía no le reporta a nadie y se guiará por sus propios instintos, que es lo impredecible y lo preocupante y peligroso del asunto también. Así es que incluso pues hay un momento clave donde Donald Trump se pelea con los medios de comunicación y en su primer día ya como presidente en la CIA, si mal no recuerdo, pues dice que los medios de comunicación somos las personas más deshonestas del mundo. Sí. ¿Cómo Somos podemos? Su enemigo, Sí, exacto. Y la misma gente que votó por él está decepcionada. O sea, he escuchado entrevistas, sí. O sea, se dan cuenta de que esto no era lo que esperaban. Esta falta de presencia presidencial, de cómo comportarse como presidente, realmente nunca se había visto antes. O sea, el mismo George Bush, republicano, pues era una persona, hijo de presidente, nieto de senador, que tenía un porte presidencial. Obama, ni se diga, de lo más realmente estadista. Y este señor no. Pero era lo que él propuso. Él dijo, yo soy algo diferente. Claro. Y eso fue lo que vendió muy bien. Y los votantes dijeron, pues yo apuesto a eso, que poder ser director general de una empresa de bienes raíces pueda uno ser capaz de dirigir el país más poderoso del mundo. Me parece un poco absurdo, pero fue su propuesta y fue a lo que apostaron los votantes. Perfecto. Eunice Rendón, gracias por estar esta noche con nosotros. Profesora María Celia Toro, Eric Marqueset, y también le doy las gracias por haberme acompañado vía Skype a Jimena Suárez. Gracias, por favor. Aquí está su casa. Cuando quieran venir, esta es su casa. Gracias por estar esta noche con nosotros.